esta nueva y gran jornada que es el comienzo de esta hermosa semana. ¿Por qué? Porque estamos muy bien acompañados esta tarde, primero por la Madre María, la Virgen de Fátima, Reina, y acá todos los heraldos que vinieron a acompañarnos, a contarnos, a enseñarnos a todos, y ahora en un ratito también vamos a rezar. Tenemos al hermano Raúl, a Francisco y a David. Así que estamos, y Daniel, lógico, ¿no? Muchas gracias. Y también agradecemos a Mauricio, que fue el encargado el sábado de hacer desde acá la transmisión espectacular que hizo Radio María desde el Rosario de Bendiciones. Así que buenas tardes, queridos oyentes, y a Mauricio el agradecimiento de la gran transmisión que se hizo el sábado, que fue espectacular. Y bueno, y vamos a empezar con los heraldos con una sorpresa que nos tienen preparada, ¿no? Como siempre, una oración, pero que ellos nos lo expliquen. Esta sorpresa es para nosotros también, porque no estaba preparado. Ella sabía, por hijo, yo voy. Bueno, y el asunto es el siguiente, ¿no? Que Marisa nos pidieron una oración. Sí. Y bueno, ya que son músicos los dos que están acá, y yo soy el que hago el contrapunto, o sea, en un tono diferente del que tiene que ser, vamos a cantar una pequeña oración que, por lo que yo tengo entendido, es la oración más antigua. Acá dice, no dice del siglo, que se tiene registro que se usó en relación a la Virgen María. Parece que del siglo II. Hasta de los San Ireneo. En cántico litúrgico estudiamos en el seminario justamente que este es uno de los himnos más antiguos dentro de la liturgia católica. En portugués es liturgia. Dentro de la liturgia católica es uno de los más antiguos, y eso se debe a que antiguamente solamente se cantaban letras de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Después, con el tiempo, fueron naciendo los llamados himnos. Y encontramos en cartas de San Pablo que dedicaban himnos en acción de gracias y cantos espirituales en las cartas del apóstol. Y este es uno de los 3 himnos más antiguos de la historia del culto católico. Se llama Subtum Presidium. Está en latín. Bajo tu protección acudimos, oh Virgen María. Y es muy cortito, son 2 párrafos, y aquí los músicos van a empezar. Leemos la traducción primero. Bueno, ¿sí? está bien. La traducción es la siguiente, dice: bajo vuestra protección recorremos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades, pero líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 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 Muy bonito que ese presidium, o sea, bajo vuestra protección, el original está en griego, que es splagniste, y que significa una protección de madre, pero de una comiseración, de una protección entrañada, propiamente de las entrañas, una protección la más íntima que existe. Exactamente. Y en latín lo transformaron en un término que es una protección en cuanto a un amparo militar, que es presidium. Presidium. Entonces es interesante ese matiz de las dos lenguas, porque en un lado nos da esa maternalidad y en otro lado nos da esa maternalidad bélica. Es muy bonito. Después. Completa. Qué bueno. ¿Lo cantamos? Sí. Subtum presidium confugimus, Sancta Dei Genitris, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunictis libera-nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Muy bonito. Muchas gracias. Qué lindo empezar el programa con esta. Claro, querida familia, así de Radio María Uruguay, le damos las buenas tardes, como decíamos, es una alegría que volver a encontrarnos y con estas hermosas compañías, ¿no, Daniel? Y este hermoso canto, claro, que realmente a uno lo
le llena el alma, ¿no? ¿Verdad? Porque con la solemnidad con que lo cantaron, volvés a aquello de la iglesia primitiva, ¿no? Sí, tal y cual. Qué bonito, porque sentís ese cobijamiento de la traducción en latín, ¿no? Sí. Exacto. Y, señor David, ¿algún cántico lo cantan en hebreo? No. En hebreo. No, el Sanctus, Deus Sanctus, ¿cómo es que se llama? Hay uno de Semana Santa. Está en griego, que es el Kyrie eleison. Sí. Tenemos el latín. Hay uno que es Thanatos, ¿cómo se llama ese? Bueno, exactamente, ese está en aramaico, está en griego. No es por nada, pero Carolina Musitelli, que trabaja con nosotros, acaba de mandar un mensaje que dice: espectacular, lo está leyendo David conmigo, para que veas que no inventamos, espectacular tener a los heraldos del Evangelio, impresionante el nivel. Hermosura, para nosotros es una honra. Exactamente. Claro, pero María es una elevación, ¿no? Pero no, digo, es que la Virgen decidió esto y nosotros es un orgullo. Sí. Bueno, y lo importante es la vivencia, ¿no? De este sábado tan especial de enero. Hoy también es una alegría estar todos juntos, y como fue el otro día, el sábado, en el Rosario, habernos encontrado todos con tanta bendición para nuestro pueblo uruguayo. La verdad que sí. Que es una apertura también al catolicismo, ¿no? Y a las familias también, y al encuentro. Sí, y a la ciudad, porque la cantidad de gente que pasó por la Rambla, despacio, porque es un lugar, aparte que como estaba tan bonito, tan trancado todo, por así decirlo, la gente no tenía más remedio que pasar despacio mirando. Algunos decían algunas cosas así positivas y digamos, no escuché ningún insulto. No, nada. O sea, había respeto, y esas cosas le tocan en profundidad a las personas, porque hay un principio de opinión pública que es el unanimismo, que cuando todo el mundo hace algo es difícil resistir. O sea, por eso los profetas remaban contra la corriente. ¿Por qué? Porque se oponían a toda la opinión pública de la época, ¿no? Porque estaban enviados por Dios para esa finalidad. Pero eso es un sacrificio, es algo difícil. Y el mundo de hoy tiene el unanimismo malo, revolucionario, en el sentido de las tendencias, esto... lo permitido es lo que no está permitido por Dios, por así decirlo. Y entonces ser un católico coherente, íntegro en el mundo de hoy, hay que vencer lo que se llama el respeto humano, hay que no tener vergüenza de ser católico, etc. Y eso el Rosario lo hace, pero con panache, como dicen los franceses, con aquella pluma que tenían los mosqueteros, que ondea y que representa la ufanía de ser católico. Y eso el uruguayo pasa una vez, pasa dos veces, pasa tres veces, y se les quiebra la idea de que la onda del mundo es la onda que prevalece, digamos, porque ellos sienten la fuerza que está por detrás del católico cuando se manifiesta, como ¿no? se manifestó el sábado, con tranquilidad, sin querer imponer, pero con la seguridad y la altanería y la profundidad de las cosas de Dios. Y la libertad. Porque los que fueron libres. Exacto. No, ya quisieran muchos que quieren ser electos tener ese público. Y tener esa libertad y de la alegría que había, porque ustedes que fueron la primera vez, ¿no notaron que había alegría en la gente que estábamos? Eso que sorprendió muchísimo, la alegría, exactamente. ¿No? Llamaba mucho la atención eso, justamente fue lo que más llamó la atención, porque como decía el hermano Raúl, decía que ese respeto humano que muchas veces se ve, la persona se siente cohibida por una opinión, probablemente una mentalidad, unas tendencias pragmáticas, y la persona se siente oprimida, se siente cohibida en su mentalidad de católico, y se queda acañada, se queda... casi dice achicada. Achicada, exactamente. Sí, muy eso, interesante. Y da la impresión como si fuese, no sé, algo promisor también, porque más o menos como pasaba en Inglaterra, no sé si fue en la Primera Guerra Mundial, pero que los ingleses tenían que cavar trincheras y metían a sus caballos debajo de la tierra, ¿no?
Solo que... No, y las minas de carbón. En las minas de carbón. Sí, son las minas de carbón inglesas. Ahí pasó un tiempo, solo que acabaron haciendo generaciones de caballos sin ver la luz del sol. Claro. Entonces, de 6 en 6 meses, los ingleses, para que los caballos no se muriesen, los sacaban. Solo que los potrillos, cuando salían a la luz del sol, pataleaban, saltaban, relinchaban, jugaban de alegría. De alegría por ver el sol. Qué buena comparación. Les daba un poco esa impresión del pueblo uruguayo allí en la Rambla, claro, como que sintiéndose una liberación propiamente sana y santa y casta de los hijos de la luz al sentir la fuerza de la fe católica, la alegría de estar con la verdad, con la paz de la virtud, de la oración, da un poco esa impresión. Estaba muy bonito. En ese sentido, una vez le preguntaron a nuestro fundador qué definición él daría de entusiasmo. Muchas veces escuchamos la palabra entusiasmo y se sabe que el origen etimológico de la palabra es lleno de Dios, enteos, estar lleno de Dios. Y le preguntaron si con base en esa definición él podría dar su opinión al respecto del entusiasmo. Y él decía, el entusiasmado es aquel que está lleno de Dios, ¿pero por qué? Porque tiene la alegría de ser poseedor de la verdad. Lo que daba la impresión en la Rambla en esa ocasión es ver a aquellos que se encuentran con la verdad, con la Santa Iglesia, con ese deseo y que están llenos de Dios, están alegres. Entonces ese ambiente de alegría, de jovialidad, de elevación, traía una alegría especial. ¿Por qué? Porque la persona estaba llena de Dios. Y donde está Dios está la alegría. Y decía nuestro fundador también, Monseñor Juan, decía, ¿quieren ver una persona triste? ¿Quieren ver una persona que tiene dificultad en el convivio con los otros? ¿Quieren ver una persona amargurada? Es aquel que no tiene devoción a Nuestra Señora. ¿Quieren ver una persona alegre? ¿Quieren ver una persona calma? ¿Quieren ver una persona que tiene buen trato? Tiene devoción a Nuestra Señora, infaliblemente. Es matemático. Es matemático. Eso lo vivimos con los chicos que fueron con ustedes. Cuando apareció la Virgen, cuando la trajeron, los burros, como ellos se autodenominan, los burros de la Virgen. Usted los vio, salieron corriendo. Sí, salieron corriendo. Eso quería que les contaras a la gente, porque ustedes estaban con los chicos y me gustaría que ustedes transmitieran la vivencia esa. No, ¿sabe? Es que no fue nada planeado, la verdad, fue algo realmente fuera de los padrones normales, porque nosotros estábamos formados, listos para el rosario. No sabíamos que la imagen iba a llegar en ese momento. Cuando un niño ve la imagen de la Virgen y dice, la Virgen está llegando. Y súbitamente todos salieron corriendo, no nos dijeron, y ahora nos están yendo. Me acuerdo que estábamos con el hermano David. Sí. Y ahora, ¿dónde se fueron? Vimos las capitas naranjas corriendo por ahí. Con la mamá. Sí, y estaban yendo en dirección a Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Entonces fue una especie del ángel de la guarda que les dijo, vamos, corramos. Y fue algo que no estaba planeado. No. Yo voy a contar una cosa. Hace muchos años, cuando el Papa Benedicto XVI fue a Brasil, a mí me tocó estar filmando, porque tenemos un equipo de filmación de los heraldos, y hubo una beatificación o canonización de un santo brasileño. San Antonio María Galvão. Galvão Frei, era un fraile franciscano, creo que era, ¿no? Y convento de la Luz, que ahí está en la avenida Tiradentes, en San Pablo. Pero el evento ocurrió en un lugar que se llama Campo de Marte, que es una especie, vamos a decirlo, a las proporciones uruguayas y brasileras, transponga el tamaño uruguayo, lo que sería acá la aviación, ahí en Melilla, ¿no? Sí. La aviación civil, bueno, allá se llama Campo de Marte, es enorme, tiene, no sé cuántas hectáreas, una cosa enorme. Bueno, ese fue el lugar para el público poder asistir a esa canonización y una misa, ¿no? Y a los heraldos le pusieron la misión, digamos, de acompañar a los ministros de la Eucaristía. Entonces el fundador dijo, vamos a hacer unos umbrelas, una especie de parasoles blancos, claro, con la Cruz de Santiago y el símbolo del Papa. La Cruz de Santiago y el símbolo del Papa, en color, ¿no? Sí. En cada uno de los gomos del paraguas, ¿no? Y eso era para llamar la atención. Aquí está el Santísimo, digamos, ¿no? Porque cuando se abría eso y ya todo el mundo sabía dónde, en vez de poner un número, poner un cartelito. Y eran los chicos menores que hacían eso, de los heraldos, que tienen un traje así beige, como los nuestros, pero beige, con la cruz, todo más. Solo que estaba todo el mundo esperando, en una formación así, atrás del palco, etcétera, que eran como 300, porque había 300 puestos de comunión. Eran 300 heraldos que estaban esperando ahí, todos formaditos, y había de la orden primera y de la orden segunda. Las chicas estaban separadas, pero digamos, estaban cerca. Y de repente, por atrás nuestro, entra el Papa, en una papamóvil así, ¿no? Benedicto XVI, entonces, Benedicto XVI entra. Y cuando
uno vio y dice, el Papa, y se acabó la formación. No, eso sí. Salió todo el mundo corriendo, se acabó todo aquel orden y disciplina, fue impresionante. Es un poco lo que decía él, ¿no? La alegría explosiva y la libertad, como decía Marisa, de sentirse hijos de Dios, Claro, y claro. hijos de la madre. Tal cual. O sea, vino mamá, vino mamá, vino Claro. mamá. Uno ve que- Era esa la idea. Como si un niño estuviese esperando en casa a su madre, Sí. esperando, mamá. viendo por la ventana cuándo es Sí. que llega mamá del Y trabajo. que no la que veía hace llega, mucho tiempo, o digamos. va a un viaje y es que no llega y ahora cuándo es que llega. Y de repente ve el carro llegando, ve que se baja del carro, el niño va corriendo, baja, abre la puerta y se encuentra con la madre. Fue más o menos Fue más o menos una reacción bueno. así. Sí. Sí, Y después fue así, volvieron fue con así. ustedes, pero después le pidieron permiso para estar más cerca. No sé, ¿Cómo pero lo fue vimos eso? más después Ahí de un fue rato. actitud de ellos, Sí, ¿no? fue actitud de ellos, porque desde el inicio les dije, no conocíamos el terreno, no sabíamos cómo que funcionaba el rosario la primera vez que estábamos, don el hermano Francisco y es que estamos la primera vez, entonces dijimos, bueno, siempre reunidos aquí, vamos a rezar más reunidos, que es que el rosario tiene más fuerza aquí, todos en conjunto, y cualquier cosa, cualquier necesidad, ustedes solo pedir que está listo, pero tenemos que saber Sí, mantener pero una tenían miedo que se disciplina, ¿no? perdiesen los chicos también. porque Claro. esa- En medio de Sí. 15.000 personas vale la pena tener un poco de vigilancia por si uno se va corriendo Sí, tan no. entusiasmado. Entonces, el entusiasmo siempre, pero con disciplina. Y solo que en el momento en el que apareció la Virgen, todos fueron en conjunto. Y después volvieron para pedir, bueno, ya estamos aquí todos. Y- Que la habían visto, qué bueno. Bueno, entonces, como decíamos, este sábado 24, este sábado pasado, se vio algo muy especial en la Rambla de Montevideo. Miles de personas rezando juntas el rosario frente al Río de la Plata. Y desde su experiencia directa, ¿qué clima espiritual se vivió y qué fue lo que más los conmovió al ver tantas familias unidas en tan hermosa oración? Interesante esa pregunta. La verdad es que Sí. en relación al clima espiritual que había, dos cosas llamaron más la atención. Tal vez los otros más puedan corroborar, pero primero fue la puesta del sol. Estaba Que lindísimo. eso, bueno, aquí los hombres, aquí en la tierra los hombres preparamos un programa, ponemos las sillas, ponemos la tela, ponemos el cuadro, ponemos la cruz. Pero el cielo nadie lo pone si no es Dios. Y estaba una Exacto. cosa impresionante de... Nuestro fundador decía que las puestas de sol Dios las hizo para dar a todos los hombres hasta el final del mundo la añoranza de cómo era el convivio de Dios con Adán en el paraíso. Por las tardes en el paraíso. Por las tardes en el paraíso. Cuando bajaba a hablar con Y daba esa Adán. impresión como que Dios queriendo otra vez establecer esa unión con Uruguay, pero íntima, más incluso que como tenía con Adán en el paraíso, porque no solo estaba un jardín celeste, como estábamos todos ahí en la Rambla, sino que también estaba un mar celeste al lado, que estaba Exacto. lindísimo, el mar reflejando el sol y el mar que es símbolo de Nuestra Señora, de aquí. Daba una impresión súper marial el clima, entonces el mar, que es, como dice San Luis María de Montfort, dice, Dios juntó todas las aguas y las llamó mar. Dios juntó todas las gracias y las llamó María. Y, Lindo. y estaba mar, estaba una puesta del sol, estaba todo el mundo rezando el rosario. Era un clima muy Sí. marial. Muy Quien, Mariano. quien mira el rostro de esa imagen concreta que estaba en la Rambla, es el mismo estado de alma, o sea, de espíritu, que tiene el mar y la puesta del sol, esa brisa calma, porque refrescó inclusive. Sí. Estaba muy agradable. Sí. Y otro aspecto que a mí me impresionó fue la paz. Porque ¿cuántos policías había? Ninguno. O sea, había uno del tránsito ahí para la esquina que no el tenía de que hacer tránsito nada. más para Sí, que la no gente había no nada. se Pero digamos, desbordara no, en la calle. se- Pero no sé ayudaron si mucho, estaba- pero digamos, yo no- creo que hasta se puso a rezar el Sí, rosario. exactamente, había muy Yo policías lo vimos, rezando. nosotros lo vimos. ¿Viste? Entonces, Nosotros ahora, lo vimos. eso Sí. es una prueba para todos los que estuvieron y todos los que asistieron y todos los que les pueden contar cómo fue, de lo que dice San Agustín. ¿Cómo define San Agustín la paz? Dice, la paz es la tranquilidad en el orden. Porque puede haber tranquilidades en el desorden y no son paz. Por ejemplo, en un pantano puede estar las aguas tranquilas aparentemente Sí. por arriba, pero por abajo está todo hirviendo, Sí. hay cosas maléficas, hay virus, hay bacterias, Sí, está todo podrido. ¿no? sí. Esa pseudo tranquilidad del pantano no es paz. No. ¿No? Y lo mismo pasa entre las almas. A veces pueden estar todos tranquilos en medio de un pacto malo,
porque están todos esperando para hacer alguna cosa mala y están tranquilos. Pero eso no es paz, porque están en desorden, no están dirigidos y impostados en relación a lo que deben de estar, que es Dios, porque el primer mandamiento manda eso, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, en este momento, que todo el mundo estaba impostado en el primer mandamiento, el segundo, el tercero, todo el resto de los mandamientos se dan por naturalidad, entonces no precisa policía. ¿Por qué? Porque todo el mundo cumple la ley de Dios y está la paz, es el orden. Y el orden da paz. Si hoy en día tanta gente pide paz, 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 primero busquemos el orden interno de cada alma con Dios, el orden en la familia, respetándose unos a los otros, el orden en el trabajo, cada cual cumpliendo sus funciones. O sea, esa armonía que había ahí sería multiplicarla y estamos en el Reino de María. Pero, hermano Raúl, usted lo que acaba de decir es algo que tenemos que tener presente. En un simple partido de fútbol a veces hay más policías que espectadores. Bueno, no sé si tanto, pero... entre 15 y 20.000 personas había. Sí. Y como tú dijiste, un solo policía de tránsito, que estoy seguro que estaría rezando el rosario porque estaba mirando a la gente y se debe haber. Pero esa paz es lo que decía él también. Dios en el atardecer con Adán, la paz que tendría estaba ahí reflejada. Yo no había reparado nunca en eso. ¿Cuántos policías había? Ninguno. No había reparado en eso, hermano Raúl. No, pero usted busque cualquier lugar donde vayan 200, 300 personas, acá tiene que poner un policía. Porque... Sí, claro, en un partido de fútbol que van 1000 personas, en un partido de básquetbol van 300 personas. Yo creo que ni los ladrones se les ocurrió ir a robar ahí. No hubo nada. No hubo ni consta. Se perdió esto, ni se perdió lo otro. Nada, no sé, gracias. Y se perdió un niño. Yo a las tantas pasó una niña chiquita, no sé si eso es 7 años tendría, que estaba así, miraba las filas, miraba para acá, miraba para allá. Yo digo, ¿te perdiste? ¿Querés que te preste un celular para llamar a tu mamá? O si sabes el número. Yo no, estoy mirando acá. Entonces, y seguía para acá, para allá. Y dice, porque estoy queriendo pasar a la otra punta del estrado, quería pasar de un lado al otro, ¿no? Y por el medio de toda la gente era absolutamente imposible. Entonces digo, mira, ¿tu papá te autorizó? Sí. Bueno, preguntarle si puedes pasar por atrás, porque es más fácil ir por atrás. Ahí se apareció la niña, no sé si fue, pero esa niña, el papá no tenía problema de dejarla ir al otro lado del estrado. Es porque increíble. Era una familia, era una familia, y la madre estaba cuidando desde el cielo. O sea, había un policía, pero ciertamente había una cantidad de ángeles. Yo creo que si tuviésemos... bueno, vamos a otro punto. Si tuviésemos unas gafas sobrenaturales, nos pudiésemos colocar, yo creo que en ese día la cantidad de ángeles que podríamos ver a nuestro lado, el ángel de la guarda, que está nos está cuidando, la presencia de la Santísima Virgen que estaba ahí realmente. O sea, la realidad sería totalmente diferente. Y al respecto de eso que estaba diciendo, fue bonito constatar, hay una oración que la iglesia canta, se llama una oración eucarística, que dice, durante la misa, se llama oración eucarística, creo que si no me engaño es la 3, que dice, del nacimiento del sol del amanecer hasta el ocaso, hasta cuando el atardecer, es alabado el nombre del Señor. De solis ortus usque ad ocasum laudabile nomen Domini. Y lo que daba para ver en ese día, o sea, que hasta cuando el sol se está escondiendo, el sol está, digamos, hasta el último momento, hasta ese momento llega nuestra oración, nuestra petición. O sea, nuestro deseo de elevar súplicas a Dios es a todo momento. Y ese símbolo del sol, que ya escondiéndose, da la impresión que hasta en ese momento estamos elevando esas alabanzas a la Santísima Virgen. Después esa noche no daba miedo, ¿no? No. Los niños, por ejemplo, normalmente la noche los asusta. Pero los niños estaban felices y era como si fuese de día. No había mosquitos. Los ángeles de la guarda. No hubo un solo problema en la salida. No hubo rapiñas, no hubo nada, no hubo accidentes de tránsito. Es decir, yo creo que, como decís tú muy bien, no había un ejército de ángeles de la guarda individual de cada uno y la madre custodiando todo eso, porque nosotros fuimos en un transporte y cuando veníamos la gente alegre caminando por la calle con sus sillas, con sus chicos, con lo que hayan llevado. Eso fue muy significativo de verlo, ¿verdad? Parecía que hasta la gente le miraba la cara y estaba segura de estar caminando por donde estaba caminando. Claro, porque lo habían hecho por la Virgen.
Habían estado con la Virgen. Se han protegido. Sí, es notable. Inclusive, como usted dijo la otra vez, con andadores. Había muchas con andadores. Ah, sí. Encontré, usted me había dicho, y me hizo mención, ¿Viste? Soy testigo. ¿Viste? Lo que yo te decía, la voluntad que tiene la gente de estar, y eso es un ejemplo para los adultos y para los jóvenes, ¿no verdad? Esas señoras que con mil sacrificios van. Y un ejemplo para uno, siendo religioso. Para mí fue un ejemplo realmente. ¿Sí? Le soy sincero. ¿Por? Porque viendo a una persona en el estado, viendo a una persona en el estado en que estaba, sufriendo, y con ese ánimo, queriendo estar en el rosario, estar presente y con ese esfuerzo. Y el calor. Fue un ejemplo para mí, siendo religioso, pensando, bueno, ahí es un poco particular, pero a uno querer estar dispuesto a lo que sea, esforzarse todo, dar todo por la Santísima Virgen, con ese buen ejemplo que lo recibí aquí en Uruguay. Entonces, no me queda nada más que agradecerles a ustedes, uruguayos de corazón, por ver ese ejemplo, ese buen ejemplo. Y sí, y aquí va la otra pregunta que queríamos hacerle. El rosario suele rezarse en casa, en silencio, en la iglesia, en lo personal. Pero ¿qué mensaje le damos hoy a nuestra sociedad uruguaya? Rezarlo públicamente, todos juntos, uno al lado de otro, en un lugar tan visible como nuestra Rambla. Es simbólico este lugar, la Rambla, porque mucha gente allí suele ir a tomar mate, a pasar el rato. Y la fe que no se esconde, allí está la fe que no se esconde y que se anima la gente a dar testimonio. ¿Qué les pareció? Es hermoso. Bueno, si permiten, la oración, por más que sea personal o con 20.000 personas, nosotros tenemos, como dice la doctrina de la Iglesia, la oración por la liturgia, que es la que manifiesta la vida de la Iglesia por medio de los sacramentos, y tenemos la oración particular. Solo que la oración de la liturgia no es la única y la que dispensa todo y cualquier oración análoga, sino que la oración particular, la oración privada, por tanto, el rosario o las oraciones dirigidas personalmente por cada uno de los católicos a lo sobrenatural, esas oraciones son fundamentales, son para la existencia humana, son indispensables. Eso por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no? Tenéis que rezar a todo momento. Decían, rezar a todo momento. Y el rosario es la oración particular que la Iglesia más estimula por el hecho de que engloba las tres características de la oración, que tiene que ser vocal, meditada y con contemplación. La oración resume las tres características de la oración, el rosario, por el hecho de que vocal, ¿por qué una persona tiene que hacer una oración vocal? Porque somos alma y cuerpo, entonces todo el interior, toda la oración interior alcanza su perfección cuando es manifestada exteriormente. La virtud de la religión es más perfecta una vez manifestada que meramente cuando la persona lo guarda en su interior. Claro que nuestro Señor Jesucristo dice, cuando vayas a rezar al Padre, recógete en tu cuarto, cierra la puerta y en silencio eleva tu mente. Pero la Iglesia dice también que la oración manifestada es un acto de perfección en la virtud de la religión. El segundo paso, que es la meditación, ella pide al alma que ponga un fervor en esa vocalización de la oración. Entonces no vale apenas una mera no ser un tagarela, no ser un papagayo de oraciones. En portugués dice tagarela. Tagarela. Pero en castellano es un charlatán, no sé cómo se dice. Charlatán. No, pero en fin, que simplemente vos y no tiene contenido. Sino que poner una intención, un fervor, un deseo, una intención clara, tener un fin para el cual esa oración rumbe. Y por fin la contemplación, como decía San Juan María de Vianney, el santo cura de Ars, decía, yo cuando rezo para mí rezar es mirar a nuestro Señor Jesucristo y que Él me mire. Eso es para mí rezar. O sea, ponerme en presencia, mirar cara a cara, mirar a los ojos. No es apenas
rezar y estar pensando en las mariposas, estar pensando en el trabajo, entonces estoy rezando el rosario, estoy pensando en el arroz que se me ha quedado en la sartén, estoy en la comida, sí. Estoy pensando en el teléfono que me va a llamar. No, en la oración tiene que ser contemplativa, por tanto tiene que estar en presencia de él. Claro que decía nuestro fundador, ¿no? A mí me gustaría escribir un libro sobre el valor de la oración distraída. Porque dice Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino dice, cuando nosotros nos distraemos en la oración, pierde el valor. Pregunta. Sí. Dice, no pierde el valor. Si la distracción es involuntaria, por flaqueza, a Dios agrada el deseo de que volvamos otra vez a la intención, a la atención y con compunción. Pero si la oración es por displicencia, distraída, ahí tenemos otra historia. Tenemos que hacer el firme propósito, firme y serio, de no distraernos en ningún rosario, en ninguna Ave María. Y entonces se veía ese rosario en la Rambla, ese rosario de bendiciones, por ejemplo, en la hora del cuarto misterio. Fue muy interesante. Un silencio, pero religioso. Un silencio. Ni un niño. No se hizo nada. Ni un niño gritó o dijo alguna cosa. Y había nenes muy chiquitos que es normal que griten. Nada. Todo ese silencio. Silencio absoluto. Yo no sé si es que estábamos tan concentrados, pero no oíamos ni el ruido de los autos, me pareció a mí. No, tampoco. Bueno, capaz que estábamos meditando y no estamos concentrados en eso, pero no. Sí, es misterioso. Yo no oí nada. Yo tampoco. Como que el mundo paró, se congeló. Sí. Eso como las pelis. Exacto. Y algo, por ejemplo, que ustedes nos hablaban al respecto de esa oración en conjunto. Hay una frase francesa muy interesante que dice l'union fait la force. La unión hace la fuerza, exactamente. Y eso, si vamos a tomar un ejemplo más práctico, cuando alguien quiere, no sé, destrozar una puerta y ese instrumento se llama el ariete. Sí, el ariete. Que lo utiliza y comienza, y con todo mundo, si solamente uno tomase el ariete, no habría resultado. Ahora con unos 20, la puerta se abre. Nosotros tenemos un ariete también. Ese ariete se llama el rosario. Es verdad que cuando la Virgen reza con nosotros abrimos cualquier puerta, es verdad, pero cuando rezamos con otros hermanos a nuestro lado, queriendo derrumbar una puerta, pidiendo a la Virgen una gracia, no sé, por el país, por Uruguay, por todos los vecinos que Dios tiene respecto del país, ciertamente esa puerta se va a romper. Y tenemos ejemplos vivísimos a ese respecto. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles dice así: todos se dedicaban a la oración en común con María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús. Entonces, ya desde el comienzo de la iglesia se reza en conjunto. Y dice, y María se transformó así en modelo de la iglesia orante. Exacto. Claro. Esa es la conclusión que saca. Y entonces, y el propio nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio el ejemplo diciéndonos, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí yo estaré junto a ustedes. O sea, Él nos dio este consejo evangélico, si podríamos decirlo así, para que el valor de la oración crezca. Porque si uno reza, va a tener un valor exactamente. Ahora, cuando nos juntamos, ese ariete toma más fuerza y el objetivo lo alcanzamos con mayor facilidad. Y Dios quiere eso. Dios quiere abrir la puerta, pero también quiere que otros nos ayuden a abrir la puerta. Y por más que uno haya pedido una gracia y por, no sé, por flaqueza o por miseria, esté pidiendo algo que no está conforme a la voluntad de Dios, digamos, que alguien está pidiendo por flaqueza algo que no conviene por la voluntad de Dios. Dios es tan misericordioso y tan bueno que nuestra esperanza va a ser atendida. Eso dice la Iglesia. Entonces, exacto, Dios nos va a dar algo superior a lo que pedíamos y que nos va a hacer infinitamente más bien de aquello que estábamos por flaqueza deseando desviadamente. Dios nunca se deja vencer en generosidad, dice. Nunca. Y de esa manera, cuando uno veía el rosario subiendo, ese rosario de globos. Muy interesante. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué sintieron? Lo llaman globos acá en Uruguay. Y eso se llama globos, sí. Son con helio. ¿Y ustedes cómo les dicen? ¿En portugués? No, globos también. Globos, ¿no? Solo. Balón. Vale. Balón en portugués. Pero cuando veíamos... Primero que fue una sorpresa, les cuento. Veíamos un rosario gigante y de repente comienza a elevarse. Y me dio al comienzo, soy sincero, un poco de duda. ¿Será que se va a elevar ese rosario? ¿Será que va a volar de verdad? Sí. Y uno preguntaba, sí. Uno no puede dudar. Y eso es así, viendo el rosario elevándose,
daba la impresión que es como la oración. La oración siempre sube a la presencia de Dios. Siempre. Cuando uno reza, como el hermano David decía, Dios siempre está atento a nuestras súplicas. Él es el más interesado por nuestra salvación. Entonces, como Padre atento, Él está así con el oído atentísimo para escucharnos. Y al ver el rosario subiendo, me daba la impresión de que es así también como Dios está esperando nuestras súplicas. Que suban, 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 pero realmente es por debajo quien toma la mano de nuestro rosario y lo va elevando. Y fue una experiencia pensando en que tenemos que tener la certeza que todos nuestros deseos, nuestras intenciones llegan a Dios. Sí. Y Dios escucha eso. Sí. Nos dice el Evangelio, pedid y recibiréis. Exacto. Entonces, Dios está ávido por darnos, es solo pedir. Claro que hay que rezar. Pero un Así aspecto sobre lo que usted puntuó, Sí. sobre qué efecto tiene, digamos, el hecho de estar siendo en público manifestado. Ya hablamos mucho sobre eso. Pero hay un principio que dice que la iglesia es una institución visible. O sea, Dios la creó visible. No es apenas una cuestión espiritual, así secreta o escondida, que existe porque la persona tiene esa fe o lo que sea. No. Entonces, te vea los trajes de los clérigos. Desde la época, digamos, muy antigua ya se distinguían los clérigos, empezaron a tener unas ropas diferentes, un poco, al final, totalmente diferentes del común, ¿no? Y hoy en día se ve el Papa, por ejemplo, la tapa, yo vi en el celular, porque todavía no la vi en la revista, pero esta revista Heraldo del Evangelio mensual, la última sale, o sea, el Papa León, en la tapa, ¿no? Y dice algo así como el poder espiritual mayor de la tierra, o algo así, dice así, el más poderoso poder espiritual de la tierra, que es el papado, es eso. Entonces, si el papado tiene que estar representado por un hombre, ¿no es cierto? También el hecho de ser católicos, nosotros tenemos que manifestarlo, tenemos que mostrarlo, tenemos que, de alguna manera, ¿no? Antiguamente las procesiones eran mucho más frecuentes, ahora prácticamente queda las 7 iglesias y alguna otra procesión pequeña, pero vamos a ver que algún día eso va a retornar. Tiene que sonar. Y mostrarlo con alegría, ¿no? Claro. Sí. Nuestro mayor orgullo es ser católico. O sea, imagínense, uno a veces se pone con vergüenza, lastimosamente pasa al lado de una iglesia y tiene miedo de hacer la señal de la cruz. De los sobrios, sobre todo. Exactamente, pero nuestra mayor honra es ser católico. Porque ¿qué es ser rey del universo, ser presidente, ser emperador, ser lo que sea, o ser hijo de Dios? No tiene comparación. No. Y el bautizado, el católico, es hijo de Dios. Y es de la familia de Dios. Es de la familia de Dios. O sea, y tener vergüenza de eso realmente es falta de lógica, falta de todo. Entonces tenemos que, con alegría, con entusiasmo, tener la honra y la alegría y el orgullo de ser católicos. Qué bueno, qué bueno. Y esto también es como la película esta que se va a estrenar la semana que viene, el 3 de febrero. Gracias a Dios parece que fuera de Rosario de Bendiciones de la Familia, que eso lo vamos a hablar el viernes. Pero ya le damos un adelanto. Se estrena una película que se llama simplemente Javier. Que es de un joven contemporáneo que falleció en el 2016, que yo vimos con Marisa el tráiler, y es un San Francisco de Asís con todas las diferencias de San Francisco, con su vida disipada que tenía de antes, llevado a la actualidad. Era un tenista, hijo de una familia patricia de España, que tenía una vida loca y terminó convirtiéndose, fue sacerdote y falleció en el 2016 y ayudaba a los pobres. Sí. Pero eso que ustedes dicen tiene relación con que Uruguay, y esto es importante, este Rosario de Bendiciones, está volviendo un poco a lo que se quiso, determinadas corrientes lo quisieron apartar, que era apartarlo de Dios, ¿no? Todo este Rosario de Bendiciones, todas estas películas que antes acá, hace 2 años que empezaron a entrar estas películas católicas, sí. En el Uruguay antiguamente no había. No entraba. Por eso siempre con Marisa decimos que hay una mayor apertura, efervescencia, y además la vuelta a la madre, que es la Madre Iglesia. Exacto. Lo vimos con los chiquilines, ¿no? Porque Marisa y yo tenemos ahora ya es grande, tiene 28 años, pero la diferencia abismal de una colonia de vacaciones en el cual está Dios presente, que fue la que ustedes hicieron con esos chicos,
a una colonia de vacaciones que lo van a Botija a llevarlo ahí para que venga recansado y no le aportás nada más que se canse ahí. No lo pasamos todavía el audio, pero el viernes lo vamos a pasar. El audio de los chicos, ¿qué es lo que más te gusta? Y uno decía la piscina, pero todo el común denominador era el rezo. Sí. ¿Qué era el rezo? En comunidad. El rezo en comunidad. Todos, no estaba programado porque Marisa le iba preguntando día uno en distintos momentos, y todos decían rezo en comunidad, rezo en comunidad. Entonces vos entras a pensar, pucha, qué lástima que no haya más de este tipo de espacio para los niños, ¿no, verdad? Porque no solo es cansarlo con sus actividades deportivas, con la integración que ustedes lograron, sino también enseñarle la importancia de pertenecer a una comunidad religiosa. Exactamente. ¿Sabe que ayer hubo colonia? No, anteayer. Y entonces había una mamá que vivía cerca de otro chico. Que nosotros pasamos a buscar a los dos, pero después vino la mamá y participó del programa y dijo, bueno, yo me llevo, si quieres le llevo a algún otro. Y hay uno que vivía a unas cuadras del otro. Entonces le dice, ¿tú querés ir? ¿Querés que te lo lleve? No. Con el hermano Raúl. Con el hermano Raúl. No, con los hermanos. Entonces, el asunto, porque en el fondo lo que le gusta es mantener el convivio esa convivencia, un poco más de tiempo. Y entonces había otro que dice, bueno, yo quiero ser el último. Yo canté primero, o sea, la vuelta es por un lado o por el otro, ¿no? Entonces, yo quiero ser el último, pero en fin, si es posible, si no, yo me someto a lo que sea. Entonces digo, bueno, por haber dicho eso, por tener esa disposición vas a ser el último. Entonces ahí no sé, surgió por qué quería ser el último. Dice, entonces no, yo quiero ser el último porque me gustan las conversaciones que después se hacen y esas conversaciones y uno puede hacer preguntas. Y las preguntas de ellos eran todas en la línea de cosas que le quedaron picando, digamos, de alguna cosa que oyeron. Y todas preguntas así de profundidad, de cosas del alma. Y esto cómo es, y esto cómo no es. O sea, es la idea que se dio acá al comienzo de que creo que fue el hermano David que dijo, ¿no?, de los caballos esos que están bajo tierra, sí, ¿no? Que están esperando en las minas. La luz del sol y... Uruguay yo creo que lo enterraron un poco. Sí, un hermano entierro Raúl, del Uruguay católico, porque uno ve lo que fue el pontificado de nuestro primer obispo, Monseñor Vera, que era fervoroso, etc. Después hubo una oposición y terminó exilado. Después hubo una especie de cosa intermedia por el cual ya no hubo más una cosa a la Jacinto Vera que necesitaban exilarlo, pero por otro lado los católicos se fueron bajando la cabeza. Exacto. Y después, yo no sabía, pero parece que hay una ordenanza municipal de los años 30, 40, no sé de qué año es, que dice que las propiedades, esos inmuebles estatales, solo pueden ser pintados de una gama del negro al blanco. Sí. O sea, gris, gama de gris, por lo tanto. Sí. Claro, si uno quiere pintar totalmente puede, y uno negro también, pero no puede pintarlo ni de rojo, ni de verde, ni de azul, ni de turquesa, ni de dorado, ni de... Eso es algo que produce un efecto psicológico de como que una especie de cemento que le ponen encima, ¿no? Y que le baja el espíritu, porque sí, claro. La belleza, los colores. Por ejemplo, ¿por qué el rosario tiene varios colores? Bueno, porque el color de la Virgen, etc., pero en sí es mucho más lindo que ponerlo gris. Imagínense si el rosario fuese gris. Celeste. Sí, la Virgen. Sí. O sea, el color son cosas que puso Dios para reflejar estados de espíritu. Ahora, poner el gris es casi como que poner el neutro. No, la sepultura. Claro. Entonces, yo estoy diciendo ese ejemplo, pero digamos, en todo se ve. A mí me tocó un sacerdote mayor que una vez me mostró unas fotografías que tenía del Congreso Eucarístico de los años 30. Es una cosa que cuando estaban todavía saliendo las formaciones de colegios, de padres, de monjas, de no sé cuánto, de la catedral, estaban entrando en Punta Carretas, en la iglesia, las primeras que llegaban, que habían recorrido por la Rambla, pero en cuerpos como de 20 personas de fondo, así, era una cosa anchísima que iba desde toda la Rambla, la llenaba el público católico que peregrinaba en ese Congreso Eucarístico. O sea, ¿y dónde está eso?
Eran todos con trajes y con cosas propias y con banderas y con la alegría que... Eso en los años 30. Claro. Y la alegría que gracias a Dios estamos viendo en estos últimos rosarios. Está volviendo, eso está volviendo. O sea, hay que seguir demostrando, como dijo el hermano Francisco, ¿por qué nos vamos a ocultar si somos católicos? Que es la alegría, tú lo dijiste, que es la alegría más grande, que el regalo más grande, la dignidad más grande que tiene un ser humano, ser hijo de Dios. Sí, el propio nuestro Señor dice, ¿no?, que uno no puede avergonzarse de Él aquí en la tierra, porque si no, en el juicio particular de cada uno, Él se avergonzará de cada uno de nosotros. Eso es feo ya. Eso es duro. Y eso es cierto. Sí. Pero lo importante es eso, ¿no? ¿Verdad? La conclusión es la alegría que hubo. Volviendo al tema de los chicos y a la pertenencia y estar orgulloso de esa pertenencia, como la capa que usted le había, siempre las tenían perfectamente colocadas. Porque mira, acá los chiquilines vienen del colegio, de la escuela, y ves que la moña, que significa voy a la escuela, la tienen por acá, toda desarmada. Ellos estaban con la capita y se la acomodaban para que quedaran bien. Veía que se la ajustaban si se corría. Es que eso es interesante, usted comentando ese punto de sentir una pertenencia, de sentir un gusto de estar bien vestido. Sí. Es curioso, pero alguien dirá, no, gusto no se discute. Y eso es indiscutible. Pero hay unas ciertas reglas en la belleza, que de estética, como dice Santo Tomás de Aquino, dice estética, formas, luz, figuras, colores, proporciones. Y ciertos gustos son más comunes, sobre todo en una familia de almas que tienen una misma mentalidad. Por ejemplo, la familia de almas de la Iglesia Católica, la familia de almas del Rosario, que estaba ahí en la Rambla, era propiamente un conjunto con un mismo querer, todo el mundo queriendo rezar, todo el mundo queriendo estar en silencio, todo el mundo queriendo estar bien. Y estos niños, por ejemplo, vistiéndose bien, todo el mundo con el mismo gusto, con los mismos anhelos de estar bien apresentados, nosotros vemos que estaban propiamente con unos gustos parecidos. Y eso lo comentamos incluso en el Rosario y en la Rambla. Que dice, San Luis María de Montfort dice eso, que todo hombre naturalmente es esclavo. Todo hombre es esclavo. Todo hombre tiene la necesidad de unirse a algo, de dependizarse a algo. El hombre es naturalmente deseo de ser esclavo. Ahora, tenemos los dos rumos. Ser esclavo del demonio y del pecado. Ser esclavo del vicio y de las pasiones y del satisfacer todo cuanto sea desordenado y contra la ley de Dios. Y tenemos los esclavos de Dios. Eso es lo que San Luis dice. El mejor modo de hacerse esclavo de Dios es por las manos de María. Por las manos de María Santísima. Cuando la persona abraza a María Santísima, quiere transformarse en tener los mismos gustos que María Santísima, tener la misma belleza que María Santísima, la misma pureza que María Santísima, las mismas virtudes que María Santísima, ese va adquiriendo de esclavo, de tener el título de esclavo de María, va adquiriendo la verdadera libertad. Exacto. Como usted mencionaba. Exacto. Eso la es verdadera una libertad. Verdad Entonces, absoluta. usted ve que los niños se sentían como si fuesen ángeles. Era muy gracioso. Sí, ellos se sentían libres, propiamente libres, tranquilos, con una santa ufanía de estar bien vestidos, de estar bien cuidados, de estar bien orientados. Y después vemos la amargura de los demás. decían, vamos a ver, estampitas. Ah, sí, es verdad, porque querían repartir estampitas. Querían repartir estampitas. ¿Se acuerda ayer dejando a los niños en las casas, en la ruta? Se preguntó a uno de ellos qué entendía por el concepto de santidad. Se le preguntó, ¿qué es un santo? Vamos a aclarar que son chicos que fueron con ustedes. Y la edad. De 9 a 13 años. No son de 10 a... De 9 a 13 años. De 9 a 13 años. No son ni 16, no, de 9 a 13. Bueno, hay uno que y cumple está hablando de 14 santidad. Pero 13, bueno. Bueno, contanos lo de la santidad. Entonces, estábamos en la ruta ayer, un hecho de pan caliente, digamos así. ¿Qué pasó? Y entonces nos contó justo lo que decía el hermano David al respecto de querer tener los gustos de María, querer tener todo al respecto de María, la mentalidad de ella para ser esclavos de Dios por las manos de ella. Se le preguntó a este joven qué él entendía por ser santo.
que él mismo me dice, según su opinión, con sus palabras, me explicase qué es un santo. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Y ahí él mismo me dijo, mira, para mí yo creo que ser santo es aquel que busca más parecerse con Dios. Ser muy parecido con Dios. Pero no para sacarle el lugar que él tiene. Exacto. Sí, porque imagínese, sino para ser como él es. Eso, y él decía, pero con respecto a eso de querer ser como Dios, o sea, imitarlo, él decía, y eso se resume en que los gustos, por ejemplo, el tipo de música que yo escucho, debe ser un tipo de música de Dios. Mis gestos tienen que ser como los haría el propio nuestro Señor Jesucristo. O por ejemplo las palabras que digo, el vocabulario. Él me dijo eso, me quedé impactado. Desgraciadamente como que nos acabó el tiempo, pero vamos a hacer dos cosas importantes. Primero, un minutito más, Mauricio, por una canción. No, ya no hay nada. Bueno, vamos a hacer dos cosas, vamos a comprometer. Primero a través del hermano Raúl, porque hoy es el primer día, entren a YouTube Heraldos del Evangelio, porque comienza el curso de Esclavo de María por el método de San Luis María Grimón de Montfort. Nosotros ya lo estamos repasando 28, otra vez más. El 28 de febrero. Sí, pero el 28 de febrero. Es online, es gratuito. Es gratuito. Está en YouTube y tiene que buscar Heraldos del Evangelio Uruguay. Y ahí va a tener el link. Y ahí se inscriben y reciben todos los días la meditación, la oración y la explicación del Padre Manuel, que es quien la hace. Y lo segundo, en el mes de febrero vamos a invitar, quizás ustedes nos puedan enviar un audio, tanto al hermano David como al hermano Francisco, de qué es el esclavo de María para ustedes, y esos dos audios de 3-4 minutitos, el día que viene el hermano Raúl con el hermano Alberto, los vamos a pasar para que ellos también den su opinión. No pueden ser más de 6 minutos o 4. Y ahora nos tenemos que ir, desgraciadamente. Vamos, Lo único que nos queda decir es Ave María y adelante. Siempre con el corazón en Dios y Salve María. Ay, bienvenidos y buen viaje. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos nuestro programa de hoy. Será hasta un próximo encuentro aquí en Radio María Uruguay.